Hola, hola amigos de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Nancy Carola Márquez. Por supuesto, ella es constituyente electa, consejera constituyente de la región de los lagos. ¿Cómo estás, Nancy Carola? Hola Rocío, bien. Saludo a todos quienes nos están viendo y escuchando hasta ahora. Y el nombre es consejera constitucional. Cambió ahí un poco la nomenclatura de la lingüística, ¿no? Pero ese es el nombre ideal, consejera constitucional. Ya, súper aclaración porque nos tenemos que acostumbrar a este nuevo proceso y yo te agradezco la conversación hoy día. Hemos conversado bastante cuando eras candidata, tuve la oportunidad de conocerte un poco más dentro de ese proceso y ahora también tuvimos en otro programa juntas, así que feliz de poder saber y contarle a nuestros auditores en qué está, porque se sabe poco de lo que está pasando dentro del proceso constituyente, propiamente tal del Consejo ahora. Sé que esta semana estuvieron conversando con los expertos que les entregaron el... Cuéntanos, ¿en qué están? ¿Qué estuvieron estas semanas? Mira, bueno, contarte, nosotros asumimos el 7 de junio, ¿no? Como ya de Ujú. manera formal. Y ese día el comité, para que la gente pueda entender un poco cómo funciona este sistema, antes de eso está trabajando el comité de expertos y expertas, ¿no? Que es este grupo de 24 personas, ¿no? Que hace este borrador, entrega este preproyecto, ¿verdad? De propuesta. Y hace entrega este instrumento el 7 de junio, nosotros ya lo recibimos oficialmente, ya sabíamos, porque evidentemente antes estuvimos pendientes de cómo se votaba en el Pleno, ¿no? De cómo se llegó a estos acuerdos, y nos entregó este instrumento el 7 de junio. Este comité de expertos y expertas es bien equilibrado en términos políticos, también hay que decirlo, ¿no? Bastante equilibrado, a diferencia del Consejo, ¿no? Que tiene claramente una inclinación hacia otro lado, pero el Consejo es un espacio bastante equilibrado en términos políticos, y nos entregó este instrumento que nos parece que es un buen inicio, ¿no? Claramente hay que trabajar ahí arduamente también, pero es como un primer pie, es que se llama anteproyecto también, ¿no? Ujú. Como que propone, ¿no? Estas bases. Y estamos revisando este instrumento. Bueno, el Consejo hoy día tiene una dirección, ¿no? Está en manos de Beatriz Evia, que es de nuestra región también, y la vicepresidencia está en manos de Aldo Valle, que no es de nuestra región, pero sí es del mundo es del conglomerado al que yo soy parte. Y tenemos hoy día 4 comisiones que son las que funcionan como en términos muy como de temas, ¿no? Yo soy parte de la comisión 4, que tiene que ver con los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Es la comisión bien diversa, pero creo que de alguna forma es la comisión que está más vinculada como a la política pública, ¿no? A pesar que el proceso de una constitución no es política pública, pero es la que como en términos temáticos está más vinculada como al mundo social, ¿no? Al mundo más real. Y desde ahí hemos estado hasta hoy día, esta semana, escuchando expertos y expertas que tienen relación, que trabajaron en nuestra comisión y quienes dan una visión, ¿verdad?, sobre el modelo de Estado, ¿verdad?, que es ¿verdad?, un Estado social democrático de derechos. Eso hemos estado hasta hoy día en eso, todos los días en sesiones, para escuchar en el fondo los alcances del borrador y sobre todo también otras miradas respecto a lo que es el modelo de Estado. Y a partir de la próxima semana empezamos a hablar de temas específicos, puntuales, y paralelamente a esto se llevó un proceso de participación donde se pidieron audiencias públicas, y esas audiencias se escuchan en 2 semanas más. Ahí vienen a exponer acá personas que se inscribieron en la plataforma, que es mucha gente la que participó, y ahí empezamos ¿Sabes a escuchar, cuánto? es muchas ¿Sabes personas. cuántos quedaron? Sí, o sea, mira, puedo preguntar el número preciso acá al lado de mi asesor, si tienes el número de cuántas audiencias públicas se pidieron, pero eran como 2000, así eran muchísimas Ya. audiencias públicas que se pidieron. Entonces, hay una participación alta de gente que quiere participar de este proceso y poner temas, ¿no? Poner temas en el proceso, en este proceso. A pesar que, como bien tú dices, ¿no? Se ve como que no se sabe mucho, ¿no? Como que hay harta. Yo creo que Nancy, hay también un tiempo de ajuste, que es evidente en todo grupo humano, ¿no? Hay que ajustarse, elegir la comisión, los acuerdos políticos por cada comisión. Hoy día somos 14. La comisión en la que yo estoy es la que más tiene consejeros y consejeras, es una comisión bien grande, porque además ve muchos temas a la vez, pero claramente hay un tema de ajuste que estamos hoy día, digamos, hasta estos días se está desarrollando, y yo siento que al menos hasta hoy tenemos un proceso bastante tranquilo y bastante orgánico. Nancy, Nancy Carola, el proceso de participación que cerró también el día miércoles fue el de las normas. Las Ay, se me fue la palabra. iniciativas populares de norma. Correcto, ese cerró también. ¿Sabes más o menos cuántos llegaron dentro del proceso? Vamos Tiene a que haber hablar un más proceso de preciso.
Bien, nosotros, porque nosotros nos llegan como, nosotros no tenemos como acceso a la información tan acabada de eso, ¿no? Porque es un proceso paralelo al que se hace en el Consejo. Nosotros llamamos por eso a participar, ¿no? Llamamos a subir temas hasta la plataforma, quiero participar.cl, y sabemos que hay temas y que son bien variados. Y también sabemos que hay temas que se repiten, ¿no? Del proceso pasado, que hoy día nuevamente entran, porque obviamente un proceso parecido, entra nuevamente a la agenda del Consejo, y nosotros tenemos que esperar en el fondo que haga la bajada de ese, ¿verdad? Esa iniciativa, y por otra parte son las universidades quienes se hacen cargo de este proceso participativo, ¿no? Y ellos son quienes después nos mandan, hacen el filtro, ¿no? De que finalmente si tú vas, por ejemplo, a la audiencia pública va a ser, no sé, en la Universidad del Lago de Castro, o va a ser en Santiago, o va a ser por Zoom, ¿no? Ahí hay todo un proceso de participación que se ha agenciado, que es corto, lo sabemos que es un proceso que es súper acotado, pero también entendiendo que el proceso completo es súper acotado, ¿no? No es solo que este proceso específico, sino que el proceso completo, la verdad es que es muy, muy acotado. Nosotros terminamos de trabajar el 7 de noviembre, así que la verdad que es un proceso bien ajustado y esperemos que tenga buenos resultados. Nancy, Carola, la recepción que has percibido tú de los consejeros en general respecto al el anteproyecto, ¿ha sido bueno? ¿Ha generado mucho ruido? Mira, yo creo que hay como dos lecturas de eso. Una tiene que ver con que finalmente hay un grupo humano que estamos ahí, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo posible para que esta propuesta quede habilitante, ¿no? Abierta, y lo que hemos dicho siempre, y quede dispuesta para que cualquier, digamos, cualquier presidente del lado que sea, ¿no? Pueda desarrollar su programa de gobierno, ¿verdad? Electo de manera democrática, en el fondo que no sea tan ajustada como la que tenemos hoy día, ¿no? Que está llena de candados, sino que sea habilitante y que los temas que son más complejos de abordar, como por ejemplo el tema de el tema de las ISAPRES, ¿no? Que en verdad, digamos, nosotros no estamos de acuerdo con que eso quede en la Constitución, ¿no? Y que eso pueda pasar, ¿verdad?, al tema, a otros espacios democráticos, como por ejemplo la Cámara de Diputados, ¿verdad?, el Senado, que también son validadas en términos democráticos y que por tanto nosotros pensamos que este proceso debería ser muy habilitante y que hay temas más complejos que deberían pasar a otras instancias, justamente porque nosotros pensamos que la Constitución debe ser un espacio, un instrumento, ¿no? Una nueva vinculación entre el Estado y la sociedad, abierta, amplia y que dé garantías de amplitud, ¿no? De democracia y de equilibrio político, más allá de quien esté gobernando en el momento específico, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, lo que estamos hablando, en el anteproyecto, ¿hay espacio para que cualquier tipo de gobierno pueda manifestarse o no? En el anteproyecto. Sí, o sea, igual respondo a tu pregunta anterior, que no, creo que no la respondí respecto de cómo había sido como la acogida, ¿no? Al borrador. Yo creo que hay diversos temas también. Yo creo que en términos políticos está este cambio de modelo, ¿no? Que no se puede obviar porque está además dentro de los 12 bordes. Recordemos que todo esto se hizo frente a un acuerdo previo, ¿no? Que establece 12 bordes, ¿verdad? Y el borde número 5 habla del modelo de Estado, y el modelo de Estado pasa de un Estado subsidiario a un Estado social democrático de derechos, ¿no? Y por tanto, esa nomenclatura ya te habla de un paradigma distinto, ¿no? De una apertura distinta. Ahora lo que tenemos que discutir, y ahí va a lo que tu pregunta, es qué significa un Estado social democrático de derechos. Porque no es lo mismo dependiendo de qué lo esté interpretando, ¿no? Si automáticamente, por ejemplo, tú dices esa frase y la sublectura de eso es, por ejemplo, un Estado que da prestaciones, ¿no? O es un Estado, por ejemplo, que garantiza derechos sociales, pero hay derechos que son los derechos imposibles, ¿no? Que hay como una teoría de eso, de cómo un Estado puede garantizar derechos, pero puede, por ejemplo, no tener los recursos para desarrollarlos, ¿no? En el fondo, para dar garantías de esos derechos. Ahí entra toda una discusión que estamos teniendo hoy día de cómo un Estado social democrático de derechos, qué significa, cuáles son los alcances de eso, y cuál es el abordaje de un modelo de Estado distinto al que tenemos hoy. Ahí también por ciertas disputas ideológicas, ¿no? Porque claramente esto también tiene que ver con eso, ¿no? Pero también creo un poco lo que dijo Aldo Valle cuando inició este proceso en su discurso, dijo, dejémonos también convencer por el mejor argumento, ¿no? Como que yo creo que hay un grupo humano que está dispuesto a escuchar a otros y a otras y poder llegar a acuerdos, y me parece que ese es el espíritu hasta hoy día. Yo espero que así sea también, y que podamos desarrollar este proceso de la mejor manera, porque además siento que estamos siendo muy observados, ¿no? Por cierto, en lo temático, pero también como, en cómo somos capaces de llegar a acuerdos y cómo hacemos también
con la ciudadanía, de que este espacio, estas personas que están acá, que somos 50, eh, tenemos una responsabilidad y la madurez política para poder ponernos de acuerdo. Pero estamos en eso, Rocío, hoy día, como entendiendo y como decantando, ¿no?, lo que significa el abordaje de paradigma detrás de un Estado social democrático de derechos y cómo eso se hace vida, porque en realidad, claro, es una frase, ¿no? Pero cómo le das contenido a esa frase, eso es profundamente ideológico y estamos en ese tema hoy día. ¿Y eso es parte de la discusión que se está llevando en todas las salas o en tu sala en particular? Mi comisión, que es la 4, que justamente es esta comisión de derechos sociales, que tiene que ver con los derechos, ¿no? Escuchamos a Yeris Aguirre, hoy escuchamos a Correa Sutil, hemos escuchado a Felipe Bravo, de verdad, esa gente, de verdad, muy emblemática en términos de intelectuales, técnicos, en la praxis también, y ha sido de verdad todo un espacio muy... creo que el escuchar es un ejercicio que a veces perdemos, ¿no? El escucharnos es un ejercicio que a veces hemos un poco olvidado. En eso de decir, de hablar, de instalar temas, uno siempre está como hablando, y hoy día hemos hecho el ejercicio de escuchar, de escucharnos, y estamos en eso. Estamos en eso en la comisión en la que yo puedo hablar, porque es la que yo conozco, y la que, en el fondo, cuando uno entra en una comisión, uno como que tiene, como que está en eso nomás, y ahí estudia, ¿no? Y ahí va buscando Estaban temas. súper juntos los 14 trabajando. ¿De dónde son? ¿Está conformado estos 14? A ver, cuéntanos un poquito más de qué partidos están. ¿Están mitad y Ya, pero mitad? ¿Cómo va? mira, bueno, mitad y mitad imposible, porque esto ya venía, ¿verdad? No he equilibrado el espacio, claramente. Nosotros somos, del espacio que yo represento, somos 5. Está Aldo Valle, que es el vicepresidente. Está Miguel Litín, que es del Partido Socialista, que es un reconocido cineasta, ¿no? Así que es justo lo que requerimos para el tema cultural. Está Paloma Zúñiga, que es de RD, ella es del Biobío. Está Karen Araya, que es del Partido Comunista, que es representante de la región metropolitana, y estoy yo, que soy de Convergencia Social de la región de los Lagos. Y después del otro lado, estoy también, comparto con Carlos Recondo, comparto comisión. Así que ahí nos vemos todos los días con Carlos, que también es de nuestra región, y también compartimos. Hay cosas en las que estamos de acuerdo con Carlos, también hay que decirlo. La verdad es que él es de otro partido político y de otro conglomerado. Hay cosas que no hacen sentido por ser de la región, como por ejemplo un Estado menos centralizado, ¿no? Un Estado descentralizado, y lo que se propone en el borrador, por ejemplo, son 3 tipos de gobierno: o sea, gobierno nacional, regional y comunal, y nosotros con Carlos lo hemos conversado, y no hace sentido ese modelo nuevo que se propone en el borrador. Creo que ahí para que igual la gente vea que hay cosas que efectivamente tenemos acuerdo y es transversal en los sentires, ¿no?, y pensares, y no es solo discusión en aquellos puntos que evidentemente va a costar muchísimo llegar a acuerdo, pero que ¿Partieron? estamos Es haciendo que un veo ejercicio. que tú me conversas ahora de que están específicamente en el tema de lo que es el Estado social y democrático de derecho, cómo se entiende, pero esa es como una de las piedras de tope, o sea, como de una de las discusiones más complejas finalmente. Tú mencionas también a cosas que ya llegaron a acuerdo. ¿Partieron desordenados? ¿Partieron en aquellas que había más acuerdos y dijeron ya en estas cosas más simples las pasamos rápido? ¿Cómo se han estructurado? No, se parte de una lógica del pensamiento universal y histórica que tiene que ver con de lo más a lo menos, ¿no? Estamos Ya. recién en esta lógica macro de entender el concepto de un Estado social democrático de derechos. Estamos en esos abordajes así de amplio recién, y de ahí hay invitados. Igual las bancadas invitamos a personas a exponer de lado en Ya. lado, para que no sea, verdad, hacia un solo lado, y ahí también nos damos cuenta de las profundas diferencias que tenemos, ¿no? Y por qué justamente hay distintos mundos políticos, porque justamente representamos pensares imaginarios distintos, ¿no? Entonces estamos en ese proceso hoy día como de escuchar muchísimo, de verdad que lo digo así, también con esa honestidad. Y ahí hacemos preguntas, ¿no?, respecto de los paradigmas y de los planteamientos de cada invitado. Han habido más hombres que mujeres, igual hay que decirlo. Igual es algo que tenemos que cambiar. Mucho hombre hablando y poca mujer. Eh, y claro, estamos en eso. Los temas mucho más como puntuales: medio ambiente, cultura, ¿no?, trabajo, Ok. cuidados y trabajo doméstico, que no están en el borrador hoy día, ¿no? Esos temas van a pasar a la semana siguiente, y luego se ven los temas que plantea la ciudadanía cuando se puede inscribir por la audiencia pública, ¿no?, en eso. Pero como a tu pregunta, Rocío, de verdad que estamos como en esas definiciones. Ahora, igual decir que efectivamente, a pesar de las diferencias que hay profundas, ¿no?, nosotros
y ahí lo voy a decir muchas veces también, o sea, nosotros apelamos porque quede una constitución habilitante, ¿no? Que no, que no queden amarrados programas de gobierno, ¿no? Que no queden muy sesgados, o sea, que no quede sesgado en realidad, que tiene que ser súper objetivo, que aquel grupo que tiene el poder hoy día no caiga en la tentación, ¿no? De dejar esto muy cerrado y muy poco habilitante, porque finalmente eso le hace daño al país. Yo creo que mientras uno presenta esta nueva propuesta, que igual la gente va a tener que definir si está de acuerdo o no, ¿no? En diciembre, igual hay que dejar claro en eso. Nosotros lo entregamos en noviembre, pero en diciembre se define si están de acuerdo o no con lo que estamos presentando. Creo que ese es un buen ejercicio el decir que necesitamos que sea habilitante, amplia y que no quede amarrada, por ejemplo, un sistema de salud específico, o por ejemplo, que no quede amarrado el tema de las ISAPRES, ¿no? Que no quede, en el fondo, que no quede constitucionalizado temas que tienen que ver con programas de gobierno, y no tienen que ver con la Constitución como en lo que sí mismo trae, ¿no? A ver, que no queden, ¿qué te refieres a que puedan existir más ISAPRES distintas o que el modelo de ISAPRE en general no quede constitucionalizado? Claro, en el fondo que el modelo ISAPRE no quede como constitucionalizado, sino que nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, en que cuando tú planteas un cambio de paradigma en tu modelo de Estado, ¿no? En un modelo, ¿verdad? Subsidiario, y pasas, ¿no? A un modelo de Estado social democrático de derechos, claramente hay un cambio ahí de paradigma, ¿no? Pero también entendemos que quien provee esos servicios, ¿no? Esos derechos, no es el Estado. O sea, eso puede ser de provisión mixta, ¿no? Eso puede ser la empresa privada que lo hace, que tiene además, por cierto, todas las posibilidades de hacerlo, ¿no? Y es legítimo que lo haga, limitándose, por cierto, a los ajustes del interés público, ¿no? Y también de la regulación que venga del mundo público respecto de cómo se hace y qué formato se hace, ¿no? Pero eso se define, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en el Senado, ¿no? Que no pase, digamos, que la Constitución no sea entendido como una cancha donde tú puedas cerrar temas y puedas implementar temas que pueden ser zanjados en otros espacios y que son igualmente democráticos validados como el nuestro. Nancy, Carola, acá en ese sentido tú, y te vuelvo a reiterar la pregunta, ¿crees que el proceso, lo que te entregaron los constituyentes en ese sentido, va en la línea que tú esperabas o no? Yo creo que hay temas que, por cierto, hay avances, como te decía, el tema de un Estado descentralizado, o como dicen los más teóricos y los menos optimistas, dicen un Estado lo menos centralista posible, ¿no? Eso ya es súper ¿Mm? negativo, encuentro yo, pero hablemos de un Estado centralizado igual para instalar el tema y para instalar la palabra, como que ese es nuestro norte, ¿no? Hay temas que están súper bien expuestos, como ese, por ejemplo, pero hay temas que faltan. Por ejemplo, está el artículo 14, que tiene que ver con la niñez, ¿no? Efectivamente, hay un reconocimiento a niños, niñas y adolescentes, pero no está asociado a derechos. Entonces está solo el titular, ¿no? Pero no garantiza derechos, por tanto es una palabra vaga, ¿no? Y finalmente después se puede volver en un vacío de paradigma respecto a lo que tú entiendes por niños, niñas y adolescentes, ¿no? A nosotros nos parece que eso debería estar consagrado como sujeto de derecho, y que eso suceda, ¿no? También depende de lo que se discuta acá adentro y de los acuerdos que llegamos, ¿no? Tampoco está, por ejemplo, temas que para mi sector son fundamentales, que es el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados. Eso no aparece en ninguna parte, no está en el borrador en ninguna parte, y nos parece que son temas que debemos impulsar. Y más allá, no sé si estoy coincides conmigo, Rocío, pero más allá de lo que de un lado yo represento, ¿verdad?, el mundo político que represento, que es un tema transversal. Nosotros hemos tratado de situar que el tema del reconocimiento del trabajo doméstico es un tema de verdad o sea, que en el fondo que hace sentido a mujeres muy diversas, de diversas clases sociales, geografías, contextos socioculturales. Yo creo que hay un sentir ahí de ese reconocimiento como un trabajo que debe estar, al de cuidados y trabajo doméstico, que ya no está, y cuando se hizo la discusión fue muy complejo llegar a acuerdo, y por tanto no se estipuló como un capítulo dentro del borrador, y eso me parece que tenemos que ser capaces de impulsar. Otro tema que no está, y que por cierto reconocemos avances, por ejemplo el capítulo del medio ambiente, establece por ejemplo vivir en un espacio sano y sostenible, ¿no? Son palabras que te dan ciertas luces respecto de cómo podemos ir a avanzar en el tema, pero por ejemplo no está el resguardo del agua en su ciclo completo, ¿no? Yo soy de Chiloé y ahí tenemos temas con el pompón, con las turberas, ¿no? Con la extracción del pompón de manera desmedida porque no está regulada, y claramente eso afecta el ciclo hídrico, ¿no? Entonces, claro, ver el agua más allá del producto en sí mismo, sino de todo el espacio que cohabita el agua para poder llegar al producto final, creo que la Constitución también debería resguardar esos espacios, ¿no?
el circuito completo del agua que tampoco está. Y creo que hay temas que efectivamente están hoy día y que son espacios de acuerdos, como te decía, de un Estado descentralizado, Ok. versus otros temas que tenemos que instalar porque no están y nos parece que son temas que son sentires transversales y eso será ya dentro de las próximas semanas. Pero claramente, o sea, nos parece que es un buen inicio, ¿no? El borrador es un buen inicio y también respetar el trabajo de expertos y expertas que estuvieron y también relevar lo que pasó ahí, ¿no? Creo que ellos pudieron ponerse de acuerdo y eso igual es un indicio de que es posible el acuerdo político y técnico, ¿no? Que no es un ideario imposible de poder lograr. De hecho, el Consejo tuvo señales importantes de cómo fue su comportamiento dentro del proceso. Los expertos y expertas, cuando por ejemplo en el plenario, tenían diferencias, por cierto, pero pudieron llegar a acuerdos y pudieron presentarle al país este borrador, perdón, a nosotros y nosotras, el borrador, y me parece que es una buena señal eso. Y esperemos también que eso podamos repetirlo acá en el Consejo democráticamente electo y también ser honesto, o sea, también ser directa con eso. O sea, el único espacio electo democráticamente somos nosotros y nosotras. El resto, ¿verdad? Tuvo otras configuraciones de cómo se llegó a ese espacio. Somos 3 hoy día, ¿verdad? Porque también contar que los expertos y expertas siguen en las comisiones. Ellos están con derecho a voz, pero no a voto. Pero siguen trabajando hasta el final del proceso y también ¿verdad? Este grupo de arbitraje, que, ¿verdad? Que ve que nadie se salga de los 12 bordes, que ya es un acuerdo establecido y que finalmente establece lo que al principio nos parecía complejo, ¿no? Los 12 bordes hoy día nos parecen una oportunidad porque justamente impide que nadie pueda saltarlos o obviarlos o invisibilizarlos políticamente, sino que ya están situados y están abordados. No se pueden no abordar, ¿no? Nancy, aquí hay señales que siguen trabajando. ¿Eso quiere decir que van todos los días los expertos a conversar mientras la comisión está sesionando o van cuando ustedes los invitan? Todos los días están los expertos y expertas con nosotros sentados, mira, como que es una mesa muy grande donde estamos sentados en primera fila los consejeros y consejeras electos democráticamente y también están los expertos y expertas. Y detrás de nosotros están nuestros equipos de asesores y asesoras que están igual ahí en la sala, pero solo nosotros tenemos derecho a voz, consejeros y consejeras, los expertos también, pero a voto solo los consejeros y consejeras. En espacio, Perfecto. de Y hecho, aquí dime. quería hacerte una consulta porque ellos cuando funcionaron, funcionaban por unanimidad. Trataban de buscar temas que llegaran unánimemente para poder salir adelante. ¿Ustedes van a funcionar bajo la misma lógica? O sea que nosotros tenemos el tema, ¿verdad?, de los 3/5 para ser aprobado, ¿no? ¿Pero Entonces el eso tema, es a nivel general claro, o lo están tomando ya a nivel de en el comisión? pleno, no en el pleno. Acá estamos recién situando temas, ¿no? Para ponernos de acuerdo como en temas de qué entiende cada lado, ¿verdad? Ya, Respecto por ejemplo, un Estado social democrático de derecho, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? O qué ya. entendemos, por ejemplo, de la provisión del derecho. O qué entendemos, por ejemplo, como un derecho adquirido, ¿no? Ya. Qué derechos son imposibles como de invisibilizar, ¿no? ¿Qué derechos son los prioritarios, ¿no? De hecho, escuchaba el otro día un experto ahí que expuso, decía, o sea, la Constitución tiene que ser específica, es decir, este y este derecho el Estado tiene la responsabilidad, ¿no?, de garantizarlos, independientemente de que la provisión sea pública o privada, ¿no?, o estatal o privada. Ujú. Eso no está en discusión, eso ya está, ¿verdad? Que la provisión es pública o privada. Eh, y estamos como en esa discusión de los temas que son, como bien tú dices, hay diferencias profundas, ¿no?, de cómo se concibe cada una de esas palabras y cómo cada palabra también te lleva una línea, a una forma de abordarlo políticamente distinta de otra, porque obviamente tenemos diferencias ideológicas, ¿no? Pero estamos en ese momento así puntual. De hecho, hoy día de la mañana tuvimos a Correa Sutil, tuvimos a Eduardo Engel, que habló sobre política pública e infraestructura. Hemos tenido personas de distintos mundos también, políticos, muy diversos también, que van dando señales de cómo este Estado ha sido hasta el día de hoy, ¿no? Y de cómo podría ser a futuro si este nombre, ¿no?, que este Estado Social Democrático, de hecho este concepto, ¿no?, este modelo de Estado, se va fijando de uno o de otro lado, ¿no? Porque también esto está en el quinto borde, ya está instalado, ¿no?, el modelo de Estado, cómo cambia. El tema es cómo el contenido de ese cambio de modelo, ¿no? Y eso es diverso, es variado, hay experiencias a niveles mundiales de cómo uno u otro lado es muy distinto cómo se aborde el, el,
digamos, el situar el nombre en sí mismo como este cambio de paradigma no te habla de contenido, o sea, te habla como de un cambio de modelo, por cierto, pero todo el contenido que hay detrás de eso es profundo y eso, en esa discusión estamos, y es realmente la discusión yo creo que más importante que se va a dar en este espacio. Buenísimo. Carol, la última pregunta. Salió en los titulares que republicanos tenían tintes de robot como se estaban gestionando, de que tenían preguntas ya como sopladas o trabajando mucho con su equipo. ¿Cómo los percibiste tú? ¿Efectivamente tienes esa sensación o no? Mira, primero decir que en el caso nuestro, las preguntas son mías, cuando cada vez que yo hago preguntas todo el tiempo, pregunto, porque igual uno está acá, porque igual uno representa una región, un sentir, un territorio, ¿no? Hay una experiencia de vida que hay que relevar también ahí, más allá de mí misma, sino aquel mundo que represento, ¿no? Entonces las preguntas de nuestro lado son todas nuestras, nosotros tenemos equipo de asesores, pero no hay pauta de eso, es bastante espontáneo todo lo que nosotros hacemos ahí, porque de verdad queremos entendemos el compromiso de estar ahí hoy día, además por la votación que tuvimos, ¿no? Tenemos una representación súper amplia, entonces tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Y del otro lado yo veo a personas, por cierto, con diferencias políticas legítimas también. O sea, creo que igual hay que decir eso, o sea, como que las diferencias políticas son diferencias finalmente legítimas también, ¿no? Porque estamos en un estado democrático, o sea, entendiendo que la democracia se releva todos los días, ¿no? Y el mejor sistema que hemos inventado hasta hoy día. En ese contexto democrático es súper legítimo tener diferencias políticas, ¿no? Ujú. No por eso no hay un, ¿verdad? No por eso hay una... Es una forma eh, distinta nada más. claro, o sea, claro, en contextos democráticos, también dejarlo claro eso ahí. Cuando es dictadura es otro tema, ¿no? Pero cuando en democracia se establecen diferencias políticas, ideológicas, son súper legítimas, porque también es parte de la democracia, ¿no? Pero yo veo Ujú. a personas, a seres humanos sentados al frente, tratando de hacer su trabajo igual que nosotros de la mejor manera posible, y espero también que podamos llegar a acuerdos. De verdad que lo digo con una cuarta de esperanza razonable, por cierto, entendiendo que somos minoría también. Siempre también tengo que ser honesta con eso, pero espero que no caigan en la tentación ¿verdad? Que por ser mayoría puedan dejar una constitución no habilitante, ¿no? O muy cerrada, o con sesgos más bien o de instalar política pública. De antes, por ejemplo, hablábamos sobre donde no hay que instalar política pública, justamente en el Poder Judicial y en la Constitución. De que esos son como verdades que ya se van situando, ¿no? Que son como estas líneas de base en las que vamos discutiendo y vamos llegando a acuerdos. Querida Nancy, Carola, te quiero agradecer por conversar con todos los auditores de País Lobo el día de hoy y siempre tener esa súper buena disposición a contarnos en qué van dentro del proceso. Gracias a usted, Muchas Rocío, y veámonos más seguido. Yo encantada de estar acá. feliz y mucha suerte en llegar a grandes acuerdos. Yo creo que todos nos vamos a ver beneficiados por eso. Así Ya, sea. pues nos vemos y les recuerdo, queridos auditores, que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Chao, chao.